Listo. Una disculpa, me tardé en enviarles el último estudio, pero bueno, espero que lo hayan recibido y que, bueno, si tienen dudas, con gusto me las hagan ver y podamos ir hacia adelante. Llevamos unos cuantos días, unas fechas de retraso, de que no hemos podido vernos, porque anduvimos enfermos, primero mi esposa y después yo, y la garganta la verdad es que no me permitía hablar, pero gracias a Dios ya estamos. Ahora estamos con el coronavirus y la situación que estamos viviendo en el país y en general en el occidente, y bueno, pues no nos queda alternativa más que reunirnos de esta forma. Esperemos que sea de bendición, que podamos aprender y bueno, conocer más a Dios, que es lo que importa, ¿no? Porque como dijo Cristo, en ello está la vida eterna. Estamos en la omnisciencia de Dios, estamos viendo la octava parte de este atributo de la omnisciencia de Dios. Voy a dar un breve repaso, sobre todo en razón de que no pudimos, insisto, tener los últimos estudios, y espero que nos ayude para ponernos, refrescar las ideas y poder partir de ahí para ver el estudio de hoy. ¿De acuerdo? La omnisciencia de Dios no es otra cosa más que Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Como lo hemos platicado desde un inicio, la omnisciencia de Dios, es decir, que sepa todo, es un atributo diferente a la sabiduría de Dios, o como algunos teólogos lo manejan, como es el caso de Stephen Charnock, la sabiduría de Dios es una forma de entender también la omnisciencia de Dios, pero la vamos a ver en realidad como un atributo diferente del atributo de la omnisciencia de Dios. Está la forma en que Dios conoce, que solo Dios conoce de esa forma. Por eso, Primera de Timoteo 1:17, Judas 25 y Romanos 16:27 refieren a Dios como el único y sabio Dios, haciendo referencia de alguna forma a que efectivamente Dios conoce de una forma particular, en la forma en que nadie más conoce todo lo que hay por saber. Ni siquiera los ángeles conocen lo que Dios sabe, tan es así que ellos están aprendiendo aún de la iglesia hoy por hoy. El entendimiento de Dios es absoluto, el entendimiento de Dios es infinito. Él conoce no solo todo lo que existe, sino que lo conoce a detalle, y es una forma que nadie más puede conocer lo que Dios conoce. Nada puede encubrir lo que Dios conoce, las tinieblas, la oscuridad, nada lo encubre. Él lo hizo todo, Él ha hecho todo, y nada encubre el entendimiento de Dios. MacArthur, vimos que aún aquellas personas, usamos una frase de MacArthur para ver cómo incluso aquellas personas que pretenden ocultar sus pecados, estos pecados van a salir. Escribe MacArthur: todas las veces que las personas tratan de esconder su pecado, Dios lo pone por manifiesto. Aun cuando no veamos los resultados o las consecuencias de que en aquellas personas aquí, tengamos certeza de que en la eternidad, si no se arrepintieron, esos pecados saldrán a la luz y serán castigados. Los malvados pueden intentar esconderse detrás de su identidad nacional, su aflicción religiosa, su bautizo, su adhesión a ciertas normas o a la moral, o de apariencias piadosas, pero no pueden ocultar lo que realmente hay en su corazón. Ya veremos al hablar de las consecuencias de la omnisciencia de Dios que efectivamente esa verdad también está expuesta a Dios, y Dios la conoce plenamente. Estoy tratando de arreglar aquí un poquito creo que ahora sí se ve mejor. Dios castigará en el pecado. No va a haber un solo pecado que se quede sin castigo, ya sea en la cruz de Cristo o en el infierno. La sabiduría de Dios es incomparable, infinita en comprensión y en conocimiento. Poníamos en su momento algún ejemplo de cómo el hombre se admiraba porque habían mandado una zona muy cercana al sol, y eso les había dado detalles que no conocían. Bueno, Dios en toda la eternidad ha conocido eternamente y perfectamente todo, todas las estrellas, y no solo la más cercana a nosotros. No solo
sabe lo que nosotros, o lo que es cognoscible para nosotros, sino que conoce perfectamente aún aquello que es inescrutable, y su sabiduría es infinita y es de maravillarse. Un aspecto un aspecto muy importante de la omnisciencia de Dios es que justamente Dios se conoce a sí mismo, como lo manifestó C.S. Lewis. Solo lo infinito puede conocer al infinito. Entonces, Dios, al conocerse a sí mismo, al conocer todo perfectamente, se conoce a sí mismo perfectamente, y solo por eso Él nos puede revelar a sí mismo. Es decir, no hay otra forma en que podamos conocer a Dios si no es a través exclusivamente de Dios, de lo que Él nos ha revelado. En su momento, al hablar de la trascendencia de Dios, también tocamos este punto, pero ahora que hablamos de la omnisciencia de Dios, debemos de entender que siendo Dios el que conoce perfectamente todo, solo Dios se puede conocer a sí perfectamente, y por ende, solo Él es el que nos puede revelar a Dios perfectamente. Si nosotros tratamos de conocer a Dios a través de nuestra limitada mente, de nuestro limitado entendimiento, o nuestras limitadas y distorsionadas concepciones, como por ejemplo de la justicia, del amor, vamos a terminar formando un ídolo y no vamos a conocer al verdadero Dios. Después de estos puntos pasamos a hablar de cómo Dios no se asombra, y tocamos el tema de cómo Isaías revela o es traducido como Dios se maravilló, y explicamos justamente que no hablábamos de un maravillarse como lo entendemos nosotros, sino de un espanto, de un asombro, en el sentido de ver cómo estaba perdida la humanidad y no iba a haber quien pudiera salvarla sino Dios mismo, y es por eso que vino Dios encarnado en Cristo. Y al hablar de este punto, vimos cómo el contexto nos revela esta realidad de que solo Dios podía salvar al mundo, y es justamente lo que le asombra. ¿De acuerdo? Ya posteriormente, y esto ya en los últimos estudios, empezamos a analizar cómo Dios se revela a sí mismo, Dios encarnado, Cristo, vino, y Él también, aunque se limitó en ciertos aspectos del conocimiento, también es cierto que reveló la omnisciencia de Dios, que es decir, que Él mismo ostentó y ejerció en ciertos momentos esa omnisciencia, como lo vimos al momento en que conocía los pensamientos, las intenciones, las dudas. Y de ahí analizamos, ahora sí, en el estudio pasado, cómo es que Dios... Cristo manifestó al hablarle a sus discípulos acerca de la omnisciencia, acerca de los últimos tiempos, cómo el día y la hora no le era conocido. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a entender cómo Cristo, cuando se encarna, se humilla a sí mismo, se limita, se retiene a sí mismo del ejercicio de ciertos atributos para someter ese ejercicio en su naturaleza humana a Dios mismo, a Dios el Padre, y de esa forma no tenía en ese momento el acceso pleno a ese conocimiento. Y esto lo estudiamos al hablar de la kenosis, es decir, cómo Cristo se vació. No perdió la sustancia, no dejó de ser Dios, pero sí limitó el ejercicio. E hicimos la comparación al hablar de cuando Cristo, la palabra griega que es kenosis, el verbo ekgeo, en el momento en que Cristo muere, expira, y uno de los centuriones le clava la lanza en el costado, y lo que expulsa a Cristo es las últimas gotas de sangre y agua. Lo que ahí expresa la palabra es que ahí sí se vació Cristo de la sangre. Y esa expresión no es la misma que usa Pablo al hablar de kenosis, de ese vaciado, y es lo que está explicando, que Cristo no deja de ser Dios, porque si hubiera dejado de ser Dios, era que nunca hubiera sido Dios. ¿Qué es lo que hace? Simple y sencillamente deja el ejercicio de lado. Espero no haber sido muy enredado, mi amor. ¿Sí quedó bien claro? ¿Sí? Ok. Derivado de ello es que entonces pudimos explicar el pasaje de la mujer sirofenicia. En el momento en que Cristo se parece sorprenderse de la fe, lo que nos revela el contexto no es que se hubiera sorprendido como tal,
sino simple y sencillamente les estaba dando una lección en ese momento a sus discípulos para mostrarle cómo una mujer sirofenicia, que no era del pueblo de Israel en el sentido de la sangre de Israel, sí pudo entender cómo se había desarrollado la historia de la salvación, en que primero Dios salvó a un pueblo, pero no limitándolo a un pueblo, sino que era una salvación que desde que se la anunció a Abraham, era claro que era una salvación para toda raza, para todo pueblo, dentro de los elegidos de Dios. Y hablamos también cómo la mujer pudo entender perfectamente la parábola que en ese momento Cristo le habló acerca de los perros y los perrillos, de cómo las boronas alcanzan para los perrillos, y ella la pudo entender. Entonces era una lección que le estaba dando a los discípulos, y como lección a sus discípulos, entonces no habló o no se maravilló, no se sorprendió de una fe, sino simple y sencillamente le expuso a sus discípulos que esta fe era una fe verdaderamente salvadora, una fe que ellos todavía no habían alcanzado en ese momento. Y concluimos, y ahí sí les pido que vayamos, por favor, a Juan 16:30. Juan 16:30. Estábamos en el escenario del aposento alto cuando Cristo ya le está hablando a sus 11 discípulos que le quedaban, diciéndole las últimas palabras justo antes del pasaje en el que Cristo va a empezar a orar por su pueblo, en ese ministerio que hoy todavía sigue ejerciendo, que es intercediendo por nosotros. Justo antes viene este momento en que los está buscando fortalecer para que su fe no cayera cuando él fuese crucificado y pagase por los pecados de su pueblo. Y en ese momento es que les dice estas cosas, y vamos a leer el contexto completo, que dice desde el versículo 25: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, y este es el versículo clave, he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, después de toda esta revelación, después de todo este ministerio en que Cristo estuvo con sus discípulos, estamos hablando de un ministerio de 3 años con sus discípulos, fue alrededor de 1 año y medio que estuvo con ellos, y ellos pudieron percatarse de esta realidad. Esto es que Cristo sabía todo. La omnisciencia de Dios había sido reflejada, había sido evidenciada, y es gracias a ellos que entonces a esa revelación que los discípulos entonces pueden concluir: en verdad eres el Cristo, en verdad eres el Mesías. Es Dios mismo encarnado, mostrando esa omnisciencia, y entonces mostrando esta verdad. ¿De acuerdo? Hasta ahí el repaso. Vamos a empezar con el estudio de hoy. No sé si están escribiendo dudas, ojalá que no, o si sí, las pueda ver. Cualquier cosa, les digo, déjenme el registro de las dudas, y las buscaré contestar con el tiempo. Vamos por favor a Isaías 40. Isaías capítulo 40,
versículos 13 y 14. Si recuerdan, cuando empezamos el estudio acerca de la omnisciencia, tocamos justamente estos versículos.